Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un periodo, bueno, verdaderamente convulso y fascinante de la historia papal. Hablamos del pontificado de Vigilio, obispo de Roma entre los años 537 y 555, el papa número 62, sucesor de San Silverio. Una época, marcada por la guerra, intrigas, disputas teológicas. Y para guiarnos en esto, contamos con un análisis muy detallado. Se titula Episodio 99, Vigilio, 537-555 después de Cristo. Entre el poder y la conciencia, el drama del papado cautivo. El material nos da una visión bastante clara de las presiones, los dilemas enormes que enfrentó Vigilio. Así que, bueno, nuestra misión hoy es intentar desentrañar un poco esa complejidad, ¿no? Ese liderazgo atrapado entre fuerzas muy poderosas. Exacto. Y es que para entender a Vigilio el contexto es fundamental. Hay que imaginar una Roma, literalmente hecha pedazos. Las guerras góticas, ¿sabes?, entre ostrogodos y bizantinos, la habían dejado devastada. La ciudad cambiaba de manos, asedios, hambre, una inestabilidad brutal. Y supongo que, en medio de ese caos físico, el caos político y religioso no sería menor, ¿verdad? Para nada. El emperador Justiniano I, en Bizancio, tenía una ambición enorme. Quería restaurar la gloria del Imperio Romano. Y eso pasaba por reconquistar Italia y, claro, por ejercer un control firme sobre la Iglesia. Desde Constantinopla veían al Papa como, una figura clave, sí, pero también una pieza en su tablero. Y a eso súmale la controversia teológica que no paraba en Oriente, el monofisismo. El monofisismo. A ver, recuérdanos brevemente qué era. Suena técnico, pero parece central aquí. Bueno, el monofisismo negaba la pluralidad de naturalezas en Jesús. Decían que, en su persona, había una única naturaleza, la divina, no la humana. Y eso supongo que chocaría con la oficial de la Iglesia. Claro. Y eso era una violencia, porque desde Constantinopla veían al Papa como, una figura clave, sí, pero también una pieza en su tablero. Y a eso súmale la controversia teológica que no paraba en Oriente. Claro. Dicho de forma sencilla, los monofisitas creían que en Cristo había una sola naturaleza, la divina, que digamos que había absorbido la humana. Y esto chocaba frontalmente con la doctrina oficial, la del Concilio de Calcedonia del 451, que decía dos naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona. Entiendo. Esta diferencia doctrinal era, una fuente de tensión constante, sobre todo en Oriente. Justiniano buscaba cómo calmarlos, reconciliarlos, pero sin enfadar a los defensores de Calcedonia en Occidente. Vamos, una tarea casi imposible. Un equilibrio delicadísimo, sí. Y en medio de todo este lío, llega Vigilio al papado en 537. Pero su elección no fue precisamente un camino de rosas, ¿no? ¿Qué va? Para nada. Su ascenso está, rodeado de sombras. Sucede justo después de que a su predecesor, Silverio, lo depusieran por la fuerza. Las fuentes apuntan bastante a la emperatriz Teodora, la esposa de Justiniano. Teodora. Sí, Teodora tenía simpatías monofisitas y parece que vio en Vigilio, que ya había estado en Constantinopla, conocía a la corte, pues una figura quizá más maleable, ¿no? Más sumisa a intereses imperiales que el firme Silverio. O sea que ya desde el principio, Vigilio se encuentra con que en Roma le miran con recelo y desde Constantinopla tienen expectativas muy claras. Menudo panorama para empezar. Un comienzo envenenado, totalmente. En Roma, claro, muchos clérigos y el pueblo lo veían como una imposición bizantina. Esperaban firmeza doctrinal, pero a la vez la corte imperial, Teodora sobre todo, pues confiaban en que fuera más conciliador, quizá, ambiguo, con el monofisismo. Estaba entre la espada y la pared. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esa trampa. ¿Cómo se las arregla Vigilio en esos primeros años tan complicados? Pues, con una dificultad enorme. La situación militar en Italia era un caos. Roma cambió de manos varias veces, godos, bizantinos, y en 545, en uno de los asedios godos, el general bizantino Belisario, siguiendo órdenes del emperador, arresta a Vigilio. Lo arresta y lo embarca a la fuerza para Constantinopla. A la fuerza. Y se queda allí 8 años. Eso es. Vamos, un papa secuestrado, básicamente. Así lo describen las fuentes, sí. Un cautiverio. Y no solo físico, también espiritual y político.
Imagínatelo, lejos de Roma, de su gente y metido en la corte imperial, con presiones, intrigas. Un papa bajo coacción. Exacto. Lejos de su centro de autoridad natural. Y es allí, en Constantinopla, donde estalla el gran drama, ¿no? La famosa controversia de los 3 capítulos. El nombre, la verdad es que intimida un poco. Suena complejo así, pero es que es crucial. Es donde la teología y la política se lían de una forma explosiva. Y el motor otra vez es Justiniano. En ese afán suyo por reconciliar a los monofisitas, pues decide lanzar una ofensiva teológica contra ciertas figuras y escritos del pasado que se veían como, bueno, cercanos al nestorianismo. El nestorianismo, espera, ¿era lo contrario al monofisismo, más o menos? En cierto modo sí. Si los monofisitas veían una sola naturaleza divina, los nestorianos tendían a separar tanto la divina y la humana en Cristo que casi parecían 2 personas. Calcedonia había condenado ambas posturas, buscando el equilibrio, y Justiniano pensó, a ver, si condeno más fuerte a estos nestorianos, igual los monofisitas aceptan mejor Calcedonia. Una jugada política, pero vestida de teología. Entiendo la lógica política, sí. ¿Y cuáles eran exactamente esos 3 capítulos? Eran 3 puntos concretos. Justiniano sacó un edicto imperial en 543. Condenaba, primero, la persona y los escritos de Teodoro de Mopsuestia, un teólogo antiguo considerado maestro de Nestorio. Vale. Segundo, ciertos escritos de otro teólogo, Teodoreto de Ciro, que habían sido críticos con San Cirilo de Alejandría, que era un gran opositor de Nestorio. Ajá. Y tercero, una carta de Ibas de Desa, otro teólogo, que defendía a Nestorio. Vale. Figuras y textos del pasado. Pero, ¿dónde estaba el problema? Si eran sospechosos de nestorianismo, ¿por qué tanto lío para condenarlos? Ah, ahí está el quid de la cuestión. Lo fascinante y lo problemático es que el Concilio de Calcedonia, de 451, el Gran Concilio, aunque condenó el nestorianismo, no había condenado explícitamente a estas 3 cosas. De hecho, a Teodoreto e Ibas los habían readmitido en Calcedonia después de que se retractaran. O sea que... O sea que condenarlos ahora, un siglo después... Y ojo, por un decreto del emperador, no por un concilio, pues olía a socavar la autoridad del propio Calcedonia. Era como decir que Calcedonia se había quedado corto o no había sido suficientemente firme. Ah, claro. Era tocar algo que para muchos ya estaba zanjado por un concilio ecuménico. Y encima, por orden imperial. Menudo lío. Exactamente. Para los obispos de Occidente y muchos de Oriente también, Calcedonia era intocable. La base de todo. Cualquier cosa que sonara a revisarlo o corregirlo, y más por orden imperial, era anatema. Y ahí es donde entra Vigilio en Constantinopla, presionado hasta el límite para que diera el visto bueno papal al edicto de Justiniano. ¿Y qué hizo? Se mantuvo firme al principio. Al principio sí, se negó, defendió Calcedonia, resistió la presión imperial. Fue un momento de tensión enorme. Pero claro, imagina la situación. Años aislado, lejos de Roma, rodeado por la corte, amenazas, la presión debió ser inmensa. Y al final, pues cedió, o bueno, intentó una cosa intermedia. En el 548 publicó un documento, el Judicatum. ¿El Judicatum? Sí. Ahí intentaba contentar a Justiniano condenando los 3 capítulos, pero a la vez decía que eso no afectaba para nada a la autoridad de Calcedonia. Quería, pues eso, nadar y guardar la ropa. Una solución de compromiso, que me imagino que no contentaría a nadie. Provocó una tormenta, sobre todo en Occidente. Muchísimos obispos, especialmente en el norte de África, en Iliria, lo vieron como una traición, una claudicación ante el emperador, una ofensa a Calcedonia. Madre mía. Hubo sínodos locales que condenaron el Judicatum, incluso amenazaron con romper la comunión con Vigilio. El Papa cuestionado por media iglesia. La reacción fue tan bestia que el propio Vigilio, viendo el rechazo, acabó retirando el Judicatum. Retiró el documento. Sí, y pidió formalmente al emperador que convocara un nuevo concilio ecuménico para zanjar el asunto. O sea que su intento de apaño fracasó totalmente y la crisis se hizo aún más grande. ¿Y Justiniano convocó ese concilio? Sí, pero a su manera. Convocó el segundo concilio de Constantinopla en 553, pero fue un concilio claramente dominado por él y por los obispos orientales de su cuerda. ¿Y los occidentales? Poquísima representación.
Vigilio, aunque estaba allí en Constantinopla, al principio se negó a participar en esas condiciones. Sentía que no había libertad. Intentó sacar su propia sentencia, más matizada, pero ni caso. ¿Qué pasó entonces con él? ¿Cómo acabó la historia en el concilio? Pues el concilio, dirigido por el emperador, condenó solemnemente los 3 capítulos. Vigilio seguía resistiéndose a aceptar las decisiones de un concilio que veía manipulado y sufrió nuevas presiones extremas. Las fuentes hablan de maltrato, encarcelamiento en condiciones muy duras, humillaciones públicas, hasta exilio temporal. ¡Qué barbaridad! Enfermo, agotado física y moralmente. Al final, meses después de acabar el concilio, fue forzado a ceder. Tuvo que suscribir los decretos. Ratificó la condena de los 3 capítulos. ¡Qué historia tan dura! Un papa sometido por la fuerza bruta del poder político. Suena a derrota total. Sí, para muchos contemporáneos fue una tragedia, un escándalo. El sucesor de Pedro, el que debe confirmar en la fe, parecía doblegado por el emperador, la conciencia aplastada por el poder. Sin embargo, el análisis de las fuentes que estamos siguiendo va un poco más allá. Señala una dimensión más profunda. ¿A qué te refieres? ¿Qué dimensión? Hablan de la dimensión pascual del papado. Pascual. Sí, la idea de que, igual que Cristo pasó por la pasión y la cruz, pues el ministerio papal también puede pasar por pruebas extremas, por sufrimiento, por aparente fracaso, y que ese sufrimiento puede ser, paradójicamente, un camino de purificación, de testimonio, en la debilidad de Vigilio, en su caída forzada, pero también en cómo después reafirmó su fe en Calcedonia. Ahí verían un reflejo de la fragilidad humana sostenida por algo más grande, ¿no? Por la gracia. Es una perspectiva interesante, desde luego. ¿Y cómo terminó Vigilio? ¿Pudo volver a Roma? Una vez que cedió y aceptó del concilio, Justiniano le dio permiso para volver, pero nunca llegó. Murió durante el viaje de regreso, en Siracusa, en Sicilia, en el 555. Murió formalmente reconciliado con la fe de Calcedonia, con la Iglesia, sí, pero dejando un pontificado marcado por la controversia, el sufrimiento y una complejidad muy humana. Entonces, si intentamos sacar las lecciones clave de esta historia tan intensa, ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Qué significa todo esto al final? Pues mira, el pontificado de Vigilio plantea esa pregunta eterna, ¿no? El choque entre la conciencia religiosa y el poder temporal. El análisis destaca varias ideas importantes. Primero, que el Papa es humano, sujeto a debilidad, a miedo, a presión, como cualquiera. Pero que esa fragilidad, según la fe católica, no anula la promesa divina que sostiene al papado. Se cita mucho lo de «yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca». La idea es que la ayuda divina actúa incluso a través de esa debilidad. Entiendo. La institución, o la promesa, vista como algo que trasciende a la persona concreta. Exacto. Segundo, que la fe de la Iglesia, al final, no depende del poder político, ni de la fortaleza personal del Papa de turno. Se cree que la sostiene el Espíritu Santo, incluso en las peores crisis. Vigilio sería un ejemplo extremo de esto. Vale. Y tercero, ligado a lo de la dimensión pascual, la idea de que el sufrimiento, la humillación, pueden purificar la autoridad. Muestran que la fuerza del ministerio no está en el poder terrenal, sino en la dependencia de Cristo. O sea que Vigilio, aunque no fuera un héroe de resistencia inquebrantable, su experiencia, precisamente por su fragilidad, por cómo fue presionado, habría ayudado a entender mejor el papado como un servicio, un testimonio, más que como un dominio. Algo así. Esa es la interpretación que proponen las fuentes, sí. Dicen que la Iglesia aprendió con este episodio tan doloroso que la fidelidad a la verdad a veces pasa por el sufrimiento, interior y exterior, y que la autoridad papal no se basa en la perfección humana. De hecho, fíjate, su sucesor, Pelagio I, tuvo que hacer un esfuerzo enorme para justificar a Vigilio ante los obispos occidentales, que seguían escandalizados. Y Pelagio dijo algo clave, que Vigilio no erró en la fe, sino que fue oprimido en la carne. Ah, qué distinción. Muy importante. Distinguía entre la debilidad personal bajo coacción y un error doctrinal formal, algo fundamental para la teología papal posterior. Y a largo plazo, ¿qué consecuencias tuvo toda esta controversia de los 3 capítulos? Pues tuvo varias repercusiones importantes.
En Oriente, a pesar de la victoria de Justiniano con la condena, el objetivo principal, reconciliar a los monofrisitas, no se logró. Siguieron sin aceptar Calcedonia. Así que políticamente la jugada fue un fracaso en gran medida. ¿Y en Occidente? Más allá del escándalo inicial. En Occidente, aunque lo de Vigilio creó una crisis de confianza temporal, a la larga la experiencia reforzó la conciencia de independencia de Roma frente al poder imperial. La resistencia inicial de Vigilio y la idea de que había sido forzado, pues aumentó la desconfianza hacia las intervenciones del emperador bizantino en la fe. Se consolidó más la imagen de Roma como garante de la ortodoxia frente a las presiones políticas. ¿Y teológicamente? ¿Se reafirmó algún principio clave? Sí, uno fundamental, que las cuestiones de doctrina importantes las debe definir la Iglesia Universal, en un concilio ecuménico, en comunión con el obispo de Roma, no por decretos imperiales. Marcó un paso doloroso, sí, pero importante, en la afirmación del primado romano frente a las tendencias cesaropapistas del Imperio bizantino. Cesaropapismo. O sea, esa tendencia del César, del emperador, a actuar casi como cabeza de la Iglesia, ¿no? A meterse en todo. Justo eso. La idea de que el poder secular manda en asuntos eclesiásticos, incluso en doctrina. La lucha de Vigilio, con todas sus idas y venidas, sus debilidades, contribuyó a trazar una línea más clara, a defender la autonomía de lo espiritual frente a lo político. Entonces, resumiendo esta historia tan compleja, Vigilio emerge como una figura trágica, sí, pero muy significativa. El análisis lo presenta como un ejemplo de lo que llama el papado de la cruz. Un liderazgo puesto a prueba hasta el límite, donde la fe choca con el poder, la verdad se defiende sufriendo, incluso con la caída aparente. Sugieren un paralelismo con Pedro, el que niega por debilidad, pero luego es confirmado en su misión. Exactamente. La narrativa que sacamos de las fuentes es esa, que la sucesión apostólica, la fe, avanza no por la fuerza humana o la invulnerabilidad de los papas, sino por la gracia divina que actúa a través de ellos. La historia de Vigilio enseña, según esta visión, que el papa es custodio de la tradición, no su dueño, y que su fuerza real no está en dominar la política, sino en estar dispuesto a sufrir por la verdad revelada, aunque la presión sea abrumadora. Es una historia que, la verdad, más allá de los detalles del siglo VI, deja flotando una pregunta muy actual, ¿no? Esa tensión brutal entre la autoridad, sea la que sea, religiosa, política, y las presiones externas que intentan doblegarla, usarla. ¿Cómo se mantiene la integridad, la fidelidad a los principios cuando la fuerza del poder parece insuperable? El drama de Vigilio, personal y eclesial, nos invita a pensar sobre la conciencia, la lealtad, la resistencia en circunstancias límite. Sin duda una cuestión profunda que da para seguir pensando.